Punto Victoria Church presenta Ahmed Jiménez, que está aquí conmigo el día de hoy. También soy psicólogo yo. Eso cuesta mucho para que no estén votados. Nos ha tocado crecer en medio de pews, en medio de bancas, en medio de música, en medio de cantos. Eso nos ha dado una perspectiva también de cómo ha venido desarrollándose la iglesia, claro, como ente a lo largo de muchas décadas ya. Ahora, eso que no se confunda, eso no significa que he sido cristiano desde que tengo 3 años. Yo entiendo que hay una diferencia entre la religión y la relación. Tú puedes crecer en una iglesia evangélica, ser hijo de pastor, ser primo de pastor, ser nieto de pastor. Eso no significa que tengas una relación con Dios. Desde mi perspectiva, el cristianismo implica ser personas normales con un Dios sobrenatural. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla Milton Manzanares, el pastor de Punto Victoria, y quiero darles la bienvenida a mi nuevo podcast. Estoy realmente muy entusiasmado de estar aquí con ustedes y presentar este espacio donde tendremos diferentes conversaciones, conferencias, entrevistas y acerca de muchísimos temas que estoy seguro van a edificar tu vida, y juntos vamos a compartir muchísimas cosas. Siéntete en la libertad de compartir este podcast con tus amigos, en suscribirte para estar al pendiente de nuevas conferencias y nuevos materiales que estaremos teniendo para cada uno de ustedes. Y el día de hoy estoy muy contento, estoy muy honrado y entusiasmado de empezar este podcast con una persona que ha sido importantísima en mi vida, importantísima en mi ministerio de manera personal y de trabajo, y a quien respeto y admiro. Él es conferencista, escritor, pastor, tiene muchísimos talentos, y pues nada más y nada menos quiero presentarles a mi pastor, Ahmed Jiménez, que está aquí conmigo el día de hoy, y estoy honrado y contento de tenerte aquí con nosotros, pastor. Qué bueno. Saludos, Milton. Hola, ¿cómo están todos y todas? ¿Cómo están ustedes ahí desde donde sea que nos estén viendo? Muchas gracias, Milton, por tenernos en este espacio. También soy psicólogo yo. Eso cuesta mucho para que no estén votados. Para mí más bien es un honor estar con ustedes acá, en este espacio. Y pues para servirles, y como dicen allá en su tierra bonita, para las que sean. Para las que sean, así es, nada más y nada menos, Costa Rica y México. Así que a los que están conectados desde allí, pues les enviamos un fuerte saludo muy especial. Y bueno, tengo algunas preguntas, pastor. La idea de este podcast es hablar acerca un poquito de algunos temas de manera personal, así que siéntase en la libertad, ¿verdad? De que con toda libertad, sin filtros, no pasa nada, ¿verdad? Aquí no hay filtros, y lo primero que quisiera, pues de alguna manera compartir con la gente y que conozcan un poquito más es, hay una de las facetas suyas, y es que usted creció en la iglesia. Su papá era el pastor fundador de Centro Victoria, Casa del Banquete, allá en San Isidro en general, en Costa Rica, y usted básicamente creció en toda clase de reuniones religiosas y reuniones evangélicas. No sé, ¿qué experiencia con respecto a eso? Desde los 3 años, desde el año 1978, yo tengo 46 años en el momento que estamos en esta entrevista. Desde los 3 años me he movido, he vivido, he crecido y me he desarrollado en el ambiente protestante evangélico, en particular de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, y ya luego más muchacho, más joven, como hacia los 16 años, también en el sur de California, y pues ya luego un poquito más maduro también en Colombia, Perú, y algunas otras zonas, para no sonar jactancioso. Pero sí, nos ha tocado crecer en medio de pews, en medio de bancas, en medio de música, en medio de cantos. Eso nos ha dado una perspectiva también de cómo ha venido desarrollándose la iglesia, claro, como ente a lo largo de muchas décadas ya. Creo que puedo decir sin temor a equivocarme que tengo una visión de
de cómo han sido las cosas, una visión desde los 70s, 80s, 90s, la década del 2000, la década ha sido, bueno, ¿qué te cuento? Ha sido un viaje, una experiencia enorme. También por mucho viajar, al principio pues como parte de la familia de pastoral, por mucho viajar también he tenido la oportunidad no solo de ver en retrospectiva, sino también de ver cómo el evangelio es distinto en cada uno de esos países, o cómo el evangelio es el mismo, pero su manifestación es distinta en cada uno de los países y las zonas donde he tenido la oportunidad, el privilegio de estar. Ahora, eso que no se confunda, eso no significa que he sido cristiano desde que tengo 3 años. Esa es una pregunta y algo muy interesante, porque hoy en día muy seguramente nos están viendo hijos de pastores, ¿verdad? Y ese punto de que no necesariamente soy cristiano, por eso me llama muchísima la atención. ¿Cómo fue el pequeño Ahmed? ¿Cuándo fue que Ahmed decidió realmente entregarle su vida a Cristo? Porque, dicho sea de paso, hay muchos hijos de pastores que terminan no queriendo nada con el evangelio. La enorme mayoría, de hecho. Así es. ¿Cómo fue la diferencia? ¿Por qué esa diferencia? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia en la que usted le entregó su vida al Señor? Bueno, en primer lugar yo tengo que decir que en mi perspectiva personal y en mi relación con Dios, yo entiendo que hay una diferencia entre la religión y la relación. Tú puedes crecer en una iglesia evangélica, ser hijo de pastor, ser primo de pastor, ser nieto de pastor. Eso no significa que tengas una relación con Dios. Claro. Para nada. Significa que tienes una relación con la iglesia. Significa que tienes una relación con los diáconos, con los hermanos, con la banda. Significa que te sabes una serie de canciones. Significa que sabes una serie de ritos. Pero si no tienes una relación con Dios, son eso. Exacto. Ritos. Y no debemos confundir de ninguna manera el rito o la religión con la relación. Es correcto. Bueno, hacia cierto punto en la vida de todos nosotros, de todas las personas, comenzamos a experimentar el deseo de ser nosotros mismos. Lo que en psicología le dicen el desarrollo del yo. Comenzamos a sentir la necesidad de ser nosotros mismos, de cuestionar las normas establecidas, tanto por la sociedad como por la familia. Y comenzamos en esa búsqueda de un yo, de una situación mía, personalísima. Y ahí es donde muchos nos descarriamos. De los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Ahí es donde muchos nos descarriamos y comenzamos a buscar ese yo, casi siempre en contra de lo que nos han enseñado. Primera situación que es importante. Entonces ahí también comenzamos a entender y a ver que la religión es una cosa y que la relación es otra. Que teníamos una situación moral, una situación religiosa, pero no tenía el contexto espiritual. Y ese contexto espiritual es un contexto personalísimo. Wow, Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que oye la puerta, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí Jesús insiste en que es un tema personal. Claro. ¿Quién oye? ¿Quién abre? Yo ceno con él y él cena conmigo. Aquí no habla nada de los nietos, de los hijos, de los sobrinos. Es un contexto personalísimo, siempre es personalísimo y de todos modos es personalísimo. Entonces, en esa búsqueda del yo, en algún momento vas a tener que encontrarte y vas a tener que tomar una decisión. Claro. Como la han tomado todos y todas las personas que han o hemos seguido al Señor Jesús. Entonces, pues, ahí ya va a depender de cuán lejos te hayas ido de la casa del Padre. Es correcto. Va a ser tu camino de vuelta. Con respecto a mí, pues a mí la voz del Señor me tomó, cosa curiosa, sirviéndole a Dios. Wow. Porque como yo soy bilingüe desde los 16 años, estaba traduciendo en una campaña. Me pidieron, no había quien lo hiciera y yo dije, bueno, yo voy. Yo les hago el favor, sin muchas ganas, pero yo les hago el favor. Y ahí me encontró la voz del Señor. Wow, qué interesante, pues qué interesante, qué bonito, qué buen punto ese que acabas de mencionar con respecto a la relación personal. Y me imagino desde luego que habrá habido momentos en los que no querías saber absolutamente nada del tema, ¿cierto? ¿Qué es? Porque en aquellos entonces, para los que no lo saben, en ese tiempo tu papá era Superman en Centroamérica. En Latinoamérica en realidad, sí. Sí, entonces, ¿cómo era de pronto la infancia y cómo era ese momento y en el que tú te encontrabas? ¿Y cómo llegaste realmente a ese punto de decir, bueno, quiero algo con el Señor? Después, obviamente, de ese toque personal que tuviste con el Señor en esa conferencia. Pues es muy importante recordar que el cristianismo
una vez más, desde mi perspectiva, el cristianismo implica ser personas normales con un Dios sobrenatural. Claro. Nosotros no vamos a ser extraordinarios. Somos seres ordinarios con un Dios extraordinario. Entonces, ¿cómo es tu relación con tu papá? Pues lo normal es que cuando seas niño lo admires, querrás ser como él, te querrás poner sus zapatos, jugar de que eres él. Y bueno, yo pasé por todo eso. Claro. Yo organizaba campañas, hacía oraciones con la familia, hacía cultos con mi abuela y con mis tíos. Y pues en esa primera etapa pues, es la situación más normal. Si tu papá es banquero, tú vas a querer ser banquero. Si tu papá es carpintero, vas a querer saber usar las herramientas del carpintero. Si tu papá es predicador, pues vas a admirar la predicación. Claro. Luego llegas a la etapa en la que quieres descubrir el mundo tú y que sientes que eres el dueño del mundo. Sí. Entonces más bien entras en una etapa de rebeldía y vas y haces todo lo opuesto. Ya. Y ahí es problemático. Ahí los cristianos tenemos que poner atención. ¿Qué es todo lo opuesto del cristianismo? Wow. Sí. ¿Qué es todo lo opuesto? Entonces te pierdes. Es correcto. Y te pierdes. y te pierdes bien perdido. Entonces, ¿cómo es eso? Pues es muy tirante, es muy tenso. En casa no es cómodo. Claro. Tener una casa de siervos de Dios y pues tener un elemento ahí discordante. La oveja negra. Más negra. No es cómodo. No es cómodo para ninguna de las partes, porque hay cosas que cualquier hijo de vecina puede hacer y que no significa que se va a ir al infierno. Cualquier hijo de vecina puede ir a una fiesta, quedarse a sus horas, pero tal vez tomarse algo un poquito más, pero para el hijo del pastor eso es algo que está sumamente vedado. Claro. Entonces ahí con más fuerza vas y buscas, por lo menos los que tengan ese temperamento como yo, con más fuerza vas y buscas lo opuesto. Sí. Y lo vas a buscar y te pierdes más. Yo manejo en alguna conferencia manejo un dato interesante. Por ejemplo, ¿cuánta pornografía introdujo al mundo la revista Playboy? Wow, impresionante. ¿Cuántos ojos al mundo de la pornografía abrió la revista Playboy? Bueno, y la revista Playboy nació en la idea, en el espíritu torcido tal vez de una persona, Hugh Hefner. Una persona. Y la gente puede decir, Hugh Hefner, qué malo, qué terrible, cómo lo usó Satanás, pero poca gente conoce que Hugh Hefner es hijo de una pareja de cristianos presbiterianos. Imagínate. Y que toda su infancia y toda su juventud la pasó estrangulado. Imagínate. Por la rigidez religiosa. Y cuando salió a buscar su yo, lo encontró. Claro. Encontró un yo que le abrió los ojos al mundo con la pornografía. Entonces, no sé si me explico. No estoy abogando porque todo el mundo deje que sus hijos hagan lo que sea. Pero sí lo que estoy diciendo es que ¿cómo es ese proceso? Tirante, difícil, cansado y peligroso. Wow, qué peligroso. Qué impresionante. ¿Cómo hiciste para lidiar en eso? Porque ahora, bueno, ya tienes callo en eso, decimos los mexicanos. ¿Cómo hacías para lidiar con esa carga tan joven? ¿Cómo hacías tú para de pronto ser tú mismo y descubrirte a ti mismo, aun cuando el peso del ministerio de tu papá estaba sobre ti, la demanda de los demás, de lo que deberías ser, lo que comentábamos el otro día, tras bambalinas, ¿no? Lo que deberías ser. ¿Cómo lidiaste con eso en esa temprana edad? Bueno, todas las personas tenemos una personalidad distinta y por lo menos yo, aunque soy bajito, mido 1,61 m, pero emocional y espiritualmente soy de espaldas anchas. Entonces, pues ese fue un peso y una presión que siempre tuve sobre mí. Y a mis 46 años yo sé vivir con presión y sé vivir con peso y casi he vivido toda mi vida. Entonces, el cómo exactamente no lo sé decir, pero creo que tendría que decir que poco a poco, un día a la vez y aprendiendo a lidiar con eso. Así, es mucha la presión. La presión es mucha. Impresionante. Una cosa que admiro y respeto mucho de ti, le doy gracias a Dios por tu vida, por eso déjame decírtelo, es que, bueno, pensando básicamente en tu libro, porque déjame decirte, muchachos, aquí está el libro del pastor Ahmed Jiménez, aquí está sonriendo, que mi hija dice que aquí no se parece a Elvis Presley, pero quiero leer la dedicatoria, porque la dedicatoria realmente, y después voy a ese punto donde quiero entrar, porque la dedicatoria dice: a quienes han decidido luchar y nunca rendirse, y a todos quienes aún son capaces de creer en un futuro mejor.
Esa es la dedicatoria, para esas personas escribiste este libro. Una de las cosas que yo te admiro y te respeto muchísimo es que en medio de una situación difícil personal, en medio tal vez de una crisis terrible, fue cuando tú y yo nos conocimos. Y cuando impartiste en mi vida, en mi liderazgo, sembraste en esta congregación, sembraste. Eso es algo que respeto muchísimo de ti. ¿Cómo me diste esas semillas tan poderosas en el peor momento de pronto de tu vida? Eso realmente me sorprende. Ahora que ya has pasado los años, ¿cuál es ese motor más allá también de tu temperamento? Porque tu temperamento obviamente te ha ayudado a luchar, a defenderte, a abrirte paso en medio de todas las circunstancias. Pero hay veces que aún con todo eso estamos caídos. ¿Cómo logras mantenerte a flote? ¿Cuál es tu norte? Claro, gracias. Sí, cuando yo conocí al pastor Milton y comenzamos a hablar de la iglesia Punto Victoria, de Casa del Banquete, no era Casa del Banquete de Lincolnton como ahora, sino Charlotte, y hubo una serie de ajustes que hacer, y bueno, estaba pasando por un momento personal devastador, estaba pasando por una situación financiera nefasta. De hecho estaba en quiebra, estaba perdiendo mi casa, perdí mis 2 carros y luego al final los perdí, lo perdí, todo se puso peor. Nada mejoró primero, todo se puso peor. Estaba pasando por una situación familiar complicadísima y bueno, ¿cuál es el motor? ¿Cómo lograr sobreponerse a eso? ¿Cómo lograr escribir una dedicatoria a quienes todavía son capaces de luchar? Wow, sí. Bueno, pues como toda cosa buena que hay en la vida a nivel espiritual, eso viene de la palabra. El apóstol Pablo escribe: con Cristo estoy sentado en lugares celestiales. Qué poderoso. ¿Tú sabes dónde estaba sentado cuando escribió eso? Bueno, en una cárcel del Imperio Romano. Claro. Entonces, hay un principio espiritual en esto que es: estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Entonces, sí, yo estaba pasando problemas, pero yo no fui diseñado para vivir en medio de problemas. Sí, yo estaba en la quiebra, pero yo no fui diseñado para vivir en la quiebra. Sí, estaba pasando momentos familiares nefastos, pero yo no fui diseñado para vivir momentos familiares nefastos. Wow. Sí, mi situación emocional era caótica, pero yo no fui diseñado para vivir una situación emocional caótica. Con Cristo estoy sentado en lugares celestiales, yo lo interpreto así. Estoy aquí, pero yo no soy de aquí, yo voy para otro lado. Yo estoy en movimiento y estoy pasando por un momento nefasto, pero es eso, es un momento. La palabra dice: todo tiene su tiempo. Así es. Va a haber un tiempo de llorar, va a haber un tiempo de sufrir, pero cuando estás en ese tiempo también te da la esperanza de saber que hay otra cosa, que no sé cuál va a ser, ni sé cómo va a ser, pero es otra. Y si lo que estoy viviendo no me gusta, lo que tengo que hacer es seguir caminando paso a paso, hasta que llegue el otro momento. Claro. Por otro lado, con respecto a lo que compartimos, también tengo otro principio en mi vida que dice que enseño lo que sé, pero transmito lo que soy. Wow, impresionante eso. Entonces, yo sé de cosas. Claro. Tengo 43 años de moverme en el ámbito evangélico, entonces yo puedo hablarte y pudimos poner una estructura, pudimos hablar, pudimos coordinar, pudimos pensar en cosas más allá del momento que estaba viviendo, por un lado. Y por otro, transmitimos lo que somos. Somos personas de garra, de lucha, de esfuerzo, de echar para adelante y de confiar en Dios, porque esto no es de hombres. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, pero los que la edifican están trabajando. Oh, qué poderoso. Algo están haciendo. Claro. Entonces nosotros nos movemos en esa línea de pensamiento. Y pues no solamente la palabra dice esto, sino que ya para mí es el punto definitivo, la palabra. Sin embargo, para los que les gusta el fútbol, hace unos años oí una entrevista con un filósofo del fútbol, Jorge Valdano, jugador del Real Madrid, campeón mundial con Argentina en el 86, entrenador del Real Madrid, un pensador, comentarista, es un filósofo, es un genio. Y Jorge Valdano, en esa oportunidad, en esa entrevista, dijo muchas cosas que no recuerdo, pero dijo una que me marcó. Dijo: los triunfadores a veces ganan. ¡Ay, qué buena! Así que la victoria puede ser consecuencia de la casuística, de la suerte, de como le quieras decir. Pero ser un triunfador, eso es otra cosa. Y el triunfador no siempre gana. Que estés en primer lugar, que estés en el podio, no significa que eres un triunfador. Significa que ganaste. Y no estar en el podio no te quita que seas un triunfador. Estar pasando por un mal momento, por un momento nefasto, por un momento terrible. Todos tenemos inviernos. Claro. Todos tenemos inviernos. Pero después del invierno
Viene la primavera. Viene la primavera. Sin desierto no hay tierra prometida. Sí, señor. Sí. Y mira, tu libro llega en un tiempo impresionante y para nadie es un secreto todo lo que a nivel mundial hemos vivido el año pasado, que todos ahora 2021 que estamos hablando de esto, siempre decimos el 2020 lo borramos y todavía parece mentira, pero ni siquiera hemos podido superar esta situación difícil, ¿verdad? Aun cuando algunos países y algunas personas ya han recobrado parte de lo que tenían y despertó a una nueva realidad, porque las cosas nunca vuelven a ser las mismas. Hay gente que aún sigue sufriendo con este tipo de cosas y con ansiedad y que de pronto, no sé, se preguntan, ¿dónde está tu Dios? O que es el Dios bueno del que ustedes predican, especialmente si hay gente que no creyente que nos está viendo y dice el Dios bueno que ustedes predican, el Dios de paz y todo eso, ¿dónde está en momentos tan críticos y difíciles? ¿Qué podrías decirle tú a esas personas? Bueno, Dios está en el mismo lugar donde tú lo tenías antes de la pandemia. Qué padroso. Dios para mí Ajá. está en el mismo lugar donde yo lo tenía antes de la pandemia. En primer lugar, y ha hecho provisión, me ha levantado, me ha prosperado, me ha sanado y me ha enseñado durante la pandemia. Dios está en el mismo lugar donde tú lo tenías antes de la pandemia. Si tu Dios estaba lejos de ti, sigue lejos de ti. Wow. Y tu Dios de amor, pues mi Dios de amor aquí me tiene, rodeado de amor, rodeado de misericordia, rodeado de su gracia. Sí. Pero no ves lo que está pasando en el mundo, pues pregúntale al mundo dónde está su Dios. ¿Quién era tu Dios antes de la pandemia? El fútbol, pues te lo quitaron. El dinero, pues se te acabó. La familia, los amigos, pues no los pudiste ver. ¿Quién era tu Dios antes de la pandemia? Tu Dios está en el mismo lugar donde lo tenías antes de la pandemia. Wow, qué impresionante. Qué impresionante. Ahí te dejo. Ah, no, ahí vamos a tuitearlo. Con 100 pesos de magia. Con 100 pesos de magia te dejo eso. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué tal la entrevista? Yo me la estoy pasando fenomenal, genial. Y mientras estábamos allí esta mañana preparándonos, me acordé de una canción que se llama Fotografía. Hay de un cantante colombiano buenísimo y estaba recordando cosas y de pronto me empecé a ver fotografías de mi boda y de pronto me acordé, hay personas que de pronto pueden estar necesitando, si tú estás como yo así de romanticón con el tema de fotografías y el recuerdo, ¿sabes qué? Quiero recomendarte a mi super brother, Fran Arias. Tú tienes que llamarlo. Ahí abajo te voy a dejar la descripción de su Instagram y todo, pero él va a grabar contigo el momento memorable, el que tú quieras, bodas, bautismos, 15 años, todo lo que tú quieras, de una manera muy profesional, muy artística, muy buenísimo, así que para que la próxima vez que tengas tus recuerdos te empieces a pensar en tu fotografía y suspires y vuelvas a vivir esos recuerdos, así que ahora los dejo con la entrevista, la descripción de Fran Arias aquí abajo y nos vemos. Buenísimo, oye, pero a nivel de iglesia y con todos los años que llevas también, hemos visto algo sin precedentes en este tiempo que estamos viviendo. Hemos visto que ciertamente la gente, bueno, ya está cansada de una religiosidad, está cansada de una religión, de cosas que te están poniendo siempre el evangelio del no hagas, está más enfocado en quitarte que en darte. Sí. Está más enfocado en eso. Pero hemos pasado a través de esta pandemia, hemos pasado a través de ese punto en el que todo eso se vino abajo por completo. Desde tu perspectiva y basado en los años que llevas en este negocio, ¿dónde está la iglesia o dónde debiera estar ahora al despertar de todo esto? ¿Dónde tú ves que debiera caminar la iglesia? ¿Qué podríamos como iglesia aprender de esta situación y, no sé, despertar a una nueva realidad que creo que sería justo que debemos avanzar hacia atrás? Ok, wow. Debemos avanzar hacia atrás. Go back to the basics. De vuelta a la base. Si tú en el Nuevo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento, me encuentras un culto como los que nosotros hacíamos antes de la pandemia, yo renuncio al ministerio. Ya. El cristianismo siempre ha sido un movimiento espiritual, personal y de relación con Dios. Luego nos congregamos y a los mexicanos les gusta cantar unas canciones, a los costarricenses otras, a los dominicanos otras. Luego nos congregamos. Y en México, y en Lincolnton, y en Pérez Celedón, y en San José, y en Charlotte, y en cada lugar donde nos congregamos hay necesidades específicas distintas.
Correcto. Y predicamos sobre esas necesidades específicas distintas. Y como Cristo es la solución a esas necesidades específicas distintas. Y por eso cada iglesia va tomando una personalidad. Pero en cuanto al cristianismo esencial, es una relación con Dios. Por eso cuando nos dijeron, uy, no se pueden congregar. Uy, sí, pues perdemos una parte de la vida de la iglesia. Claro. Pero mi relación con Dios no tiene nada que ver con la pandemia. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 6 dice, tú pues cuando ores, cierra tras ti la puerta. O sea, no era en el culto que había que orar. Tú pues cuando ayunes, cierra tras ti la puerta. Tú pues cuando des, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. O sea, no era en la iglesia solamente donde había que dar. Por lo menos en mi país, en Costa Rica, durante la pandemia, en el año 2020, el ingreso promedio de las iglesias bajó a un 10% wow. de lo que se recogía antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente no va al culto. Y si no va al culto, no da. No, eso no es así. La relación personal con Dios te hace decir, yo creo que dar es un principio y yo voy a seguir dando. O sea, no tiene que ver que haya culto. Si hay culto doy, si no hay culto también doy. Si hay culto oro, si hay culto y si no hay culto también oro. Si hay culto alabo a Dios y si no hay culto también alabo a Dios. Entonces, ¿hacia dónde nos debemos mover? Para atrás. No anhelar lo que hacíamos antes, sino para atrás al principio del cristianismo. ¿Qué es esto? Una relación personalísima con Dios. Sí. Movernos a los que somos cabeza de hogar, a los que nos hemos dicho la cabeza del hogar, ver si de verdad tenemos ese liderazgo espiritual en casa, ver si de verdad sentamos a nuestra familia y le decimos, compartamos un principio de la palabra de Dios aquí, oremos, demos gracias a Dios, tomemos algo de lo que tenemos y vayámoselo a dar a los vecinos que la han estado pasando mal. O sea, más bien la pandemia, en algunas áreas queremos decir, uy, ojalá que esto no hubiera existido, pero en otras áreas ha desnudado. Desnudado. ¿En qué carnes estábamos? Wow. ¿Y cuál era nuestro nivel de relación? Qué poderoso, de verdad. Y pues buenísimo, porque definitivamente las cosas no pueden ser las mismas. Ahora sí, creo que nos sirve como un balance para darnos cuenta cuál ha sido nuestra condición. Como dices, revela lo que estaba dentro de nosotros. Y eso debería de motivarnos para tomar decisiones y cambios que son realmente necesarios, ¿no? Para aprender de esto y que no pase desapercibido, que no pase como algo que ya no puede estar. Y tengo una pregunta que es... a veces yo me he hecho esas preguntas y nuestra vida es muy corta en este planeta, aun cuando nosotros pensamos que es larguísima, no sabemos cuándo es que el Señor nos va a llamar. Pero cuando tú te fueras, cuando te vayas con el Señor, ¿qué te gustaría que aquí en la tierra dijeran? ¿Cuál sería el legado? ¿Cuál es la semilla que te gustaría sembrar en este planeta, en esta tierra, en esta generación en la que te ha tocado vivir? No me gusta decir el epitafio, ¿no? Porque ahora ya ni se usan. Con eso ahora ya te dan las cenizas, estás en la sala, pero ¿cuál es esa aportación que tú quieres dejar a esta humanidad? Me inspiró. Me inspiró a luchar. Me inspiró a seguir. Lo vi luchar, lo vi llorar, lo vi sangrar y lo vi volverse a levantar, arrastrándose primero, caminando después y lo vi correr al final. Wow, me inspiró. Poderoso. Y déjame decirte que eso es una realidad para mi vida. Así que no digo que ya te puedes ir todavía. No digo eso desde ninguna manera. Queremos muchos más años de Ahmed Jiménez por acá. Así que, pero realmente que puedo dar testimonio de que eso es lo que estás logrando. Lo estás logrando en la gente que te seguimos, en la gente en la que has impartido una palabra. Y aun cuando no estamos de pronto conectados siempre físicamente, esas semillas quedan y son las que nos motivan a hacer eso, a seguir adelante y a caminar aun cuando las circunstancias sean difíciles. Me acuerdo cada que hay estrés o lo que sea, me acuerdo de ese viaje, me acuerdo de esos momentos en los que tú estabas destrozado y estabas conmigo impartiendo lo mejor de ti, dándome lo mejor de ti, y de verdad estamos muy, muy, muy contentos. Pues qué interesante todo lo que hemos conversado, de verdad muchísimas gracias por eso. Y tengo una pregunta más por hacerte. ¿Fuiste pastor de jóvenes por cuántos años más o menos? Uy, pastor de jóvenes, así, se dice leve, pero por lo menos unos 10 años de mi vida. Y empezaste cuando tenías como 22, 23 años, 22 ¿correcto? Para 23 años, sí, por ahí. Wow. Hoy en día,
¿qué le dirías a la Med de 22 y 23 años si lo tuvieras enfrente? ¿Qué le podrías dar de consejo? Todo va a estar bien, no sufras. Todo va a estar bien. Yo empecé cuando estaba muy joven, con 23 años, y pues a los 23 años no es que era pastor, sino que estaba pues, buscando ayudar. Claro. Ayudar en la iglesia. Yo le dije a Dios, ok, yo voy a entrar a esto a ayudar en lo que se necesite, pero no quiero pastorear. Entonces me puso a pastorear. Los 2 primeros años de ministerio los hice pues ayudando, tenía una muy buena posición económica, entonces ayudaba financieramente, compraba cajas de Biblias para regalar, tenía una célula en mi casa, tenía otra célula en casa de un amigo. Además de eso, atendía una vez por semana un centro de rehabilitación para drogadictos e iba todos los jueves, les regalaba Biblias. Ellos cambiaban las Biblias por droga en la calle y yo iba de vuelta con más. Entonces uno al principio pues tiene mucho corazón, pero muy poco conocimiento de lo que está haciendo. Claro. Entonces yo creo que también bíblicamente la Biblia dice, sobre toda cosa, hijo mío, adquiere sabiduría. Entonces, la pasión hay que unirla a la sabiduría. Pero también le diría a esa persona que está empezando, la sabiduría se adquiere haciendo, no leyendo libros. Wow. Debes prepararte, debes educarte. Yo, pues, he dedicado mi vida a Dios y a estudiar. Estoy titulado, pero creo que los títulos se deben acompañar del hacer. Claro. Entonces a ese Ahmed le diría, pues todo va a estar bien, tienes muchas dudas, tienes muchas inquietudes, muchas incertidumbres, pero y no vas todo lo bien que crees que vas tampoco, pero dale que al final Dios, esto es de Dios, esto no es tuyo y todo va a estar bien. Qué interesante, qué poderoso. Ahmed, muchísimas gracias por tu tiempo una vez más y por compartir con nuestro público todo lo que Dios te ha dado durante este tiempo y de verdad a los que nos están viendo, pues quiero darle las gracias por habernos acompañado en este podcast. Quisiera que no se acabara, ¿verdad? Otro día lo exprimimos más. Hacemos otro día. Hacemos otro, claro que sí, pero este libro queda allí a disposición de cada uno de ustedes. En la parte de abajo, en la descripción, vamos a poner ahí las coordenadas para que puedas adquirirlo. Yo ya lo leí, me encanta, buenísimo, 50 consejos para mejorar tu vida y de una persona que definitivamente los ha vivido, los ha pasado por donde espantan, y esto realmente creo con todo el corazón que va a servirte muchísimo, que va a ayudar a tu vida, así que por favor adquiérelo ya y no olvides suscribirte a nuestro canal porque pronto estaremos teniendo más conferencias, estaremos teniendo más entrevistas, estudios bíblicos y un sinfín de temas que van a ser de muchísimo interés. Gracias por acompañarnos, activa la campanita allí, ponnos en tus favoritos y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.